Buenas, para todos los interesados en lo que es la medicina del futuro, estamos haciendo este podcast acerca de todo lo que es la medicina regenerativa. Sabemos que hoy en día hay mucho análisis, hay mucha propaganda y hay mucho deseo de conocer esta nueva medicina que está pues llevada cada día a nuestras redes, a nuestros noticieros, y la gente desea saber un poquito más. Hoy con nosotros se encuentra el doctor Marc Carrizo, amigazo de toda la vida. Creo que tenemos más desde que el internado que nos conocemos. Exacto. Y realmente, como saben, el doctor Marc Carrizo, pues ya es básicamente muy conocido en el medio. Ha estado en el medio de la medicina estética, ha estado investigador, ha hecho múltiples estudios y tiene mucho que ver también con la parte de la medicina regenerativa, donde él ahorita mismo está cursando diferentes mecanismos para estudiar cada uno de los objetivos que desean los pacientes para optimizar su vida. Así que hoy vamos a darle el placer, el gusto de escuchar al doctor. Vamos a hacerle muchas preguntas, lo que nos han preguntado las diferentes personas que nos han estado escribiendo acerca de este tema. Muchas personas que están interesadas en todos los temas de los péptidos, de la medicina regenerativa, las sueroterapias. Vamos a estar tocando muchos de estos temas el día de hoy y vamos a hacer seguimiento de estos temas para que tengan toda esa información y, eso sí, busquen lo que es la medicina basada en evidencia. Gracias, Andrés, por invitarnos. Evidentemente es un tema que apasiona, principalmente en nosotros, pero la misma comunidad, los pacientes, están ávidos a recibir este tipo de, no solo de información, también este tipo de tratamiento. Lo puedes ver, la tendencia paulatinamente fue creciendo, que en la consulta el paciente te pida otra opción. Total. Si yo recuerdo salir de la Academia de Medicina, mi recetario de arriba abajo en el medicamento convencional. Hoy día no es así. Yo creo que, independencia del caso, cuando se puede utilizar y cuando no, pero muchas veces supera el 60%, hay ocasiones que son el 100%, hay ocasiones que mis recomendaciones naturales pueden ser un 10%, un suplemento, una vitamina, pero son cosas en las que en un principio de la carrera no pensaba, solo pensábamos que la enfermedad era un proceso en el cual tú perdías la salud y había un medicamento con el que había que tratar. Y no pensábamos qué falló, qué fue el mecanismo que llevó en una escala de eventos, qué llevó a que el paciente tuviera una condición de quedar enfermo. Pensemos en la hipertensión. Muchos pacientes dicen, no, yo soy hipertenso emotivo. Y ante esa pregunta te dicen, ¿pero existe la hipertensión emotiva o no existe? Y es difícil contestar. No, es difícil contestar. Claro. También recibes una fuerte emoción, una presión del trabajo, un accidente, recibes una mala noticia y se te sube la presión. Ok. ¿Qué hay allí? Una pérdida del mecanismo de compensación. Tú tienes a un niño de 10 años, 12 años y lo pones en esa misma situación y ese niño no se va a fluir. Por supuesto. Y en la misma situación, o peor, porque en la mente del niño es una mente mucho más débil. ¿Por qué al niño no se le sube la presión? Entonces, sí es cierto que los mecanismos de compensación se van perdiendo, esa zona buffer de amortiguación se va perdiendo. Y ante situaciones para las que antes podíamos pasar desapercibido, llega un momento en que se convierten en una enfermedad. Sí. En el caso del sistema circulatorio de la hipertensión emotiva, el infarto, el cortisol, la adrenalina, el niño lo sabe amortiguar. ¿No? Ese es un organismo que sabe amortiguar. El adulto ya no tiene la misma amortiguación. Y es muy bueno lo que acabas de decir, porque de eso se trata todo lo que es la medicina regenerativa. O sea, es buscar la forma de recuperar esos sistemas que nos mantenían en balance. Entonces, algo que sí creo que la gente nos va a preguntar mucho es, ¿qué es la definición de la medicina regenerativa? Para mí, toda herramienta que se utilice con el objetivo de hacer que el paciente recupere los mecanismos de regeneración y de que el sistema tome de nuevo el balance celular y sistema. Ok. Todos los días,
puede ser terapia génica, puede ser células madres, pueden ser péptidos, pueden ser exosomas, puede ser soroterapia, puede ser una terapia de tratamiento de simplificación de metales pesados, puede ser un tratamiento suplementario para el sistema digestivo, o sea, puede ser muchas cosas. La medicina regenerativa no es un cuadro cerrado, no es que solo lo que está dentro de este cuadro hay ofrecido. Todo aquello que busque recuperar y regenerar los sistemas, pero muchas veces también eso implica regenerar mi propio sistema de regeneración. Así es. Porque si un tejido, una célula está fallando y hay una función que había que hacer que era regenerar precisamente, si no se está regenerando, el propio sistema de regeneración está fallando. Tal cual. Y eso es la parte más profunda. Por eso, o sea, tocando ese punto tal cual, y veo que tocaste todas las terapias que hay, ¿sabes? Todo lo que se puede hacer en medicina regenerativa, y sé que tienes mucha experiencia de ya con varios pacientes, varios años de estar suplementándolos, tocando todas estas otras cosas. Y es una pregunta directa. La pregunta directa es, ¿sientes que esta medicina se puede combinar con la medicina de la actualidad? La medicina, pues, de tratamiento de síntomas, la medicina... Cuéntame, háblanos un poquito de eso, a ver. Bueno, la pregunta es lo que yo creo. Lo que yo creo es que tú tienes un cúmulo de herramientas a tu disposición. Uh-huh. Y tienes que saber utilizarlas proporcionalmente a cada situación. Okay. Y claro que hay muchas cosas que suenan fantásticas, son ideales en el punto de vista de no necesitar la medicina química, pero tampoco es mi objetivo desprestigiar la medicina. No, por supuesto. Creo que somos médicos los dos gracias a esa medicina. Somos médicos gracias a eso, y muchas de las cosas yo las quiero seguir utilizando por son herramientas fantásticas. Además, si yo tengo un paciente con una crisis hipertensiva, yo le voy a decir, tómate unas hojitas de esto, pero que es el momento de un otro conocimiento y tengamos buen manejo de las guías últimas de manera de crisis hipertensiva. Claro. Si tú sepas cómo guiar a este paciente, con qué y en qué proporción lo tienes que tratar. Posteriormente, tú dices, ok, hay una crisis hipertensiva y en esta crisis hipertensiva hay una falla del sistema endotelial. Claro. Una disfunción endotelial significa que las células endoteliales no deben ser día. Lo más seguro es que eso arrastra una deficiencia de 5 o 10 años previo. Exacto. Enfermedades crónicas, totalmente. Y yo tengo que buscar cuál es la forma de mejorar esa célula endotelial. ¿Por qué se están dañables? ¿Por qué el ritmo de recuperación de las células endoteliales no es lo mismo? ¿Y por qué la producción de óxido nítrico está decayendo? Total. Viendo y tocando los temas de que estamos viendo que hay una deficiencia en los sistemas y que la medicina regenerativa es eso, es tratar de volver a hacer que los sistemas pues puedan volver a funcionar como estaba antes. Y algo que todos los días se está tocando, de que el anti-aging, el anti-envejecimiento, creo que todos les tenemos miedo al envejecimiento porque pues vamos viendo que hay un deterioro pues de nuestro cuerpo, hay un deterioro de nuestros sistemas, de nuestro sistema inmune. Y viendo todo esto, creo que se ha vuelto en boga, porque es la palabra. Si vemos ahorita mismo todos los medios, todos los influencers y todo esto, los diferentes lugares que utilizan los podcasts también para poder decir de que, hey, ¿sabes qué? Hay este tipo de tratamiento, ya te das cuenta que hay... Es un copy-paste. Total. La intención básica de los mecanismos son complicados. Claro. Estoy diciendo, yo entiendo a la perfección todos los mecanismos, tengo un mapa en mi cerebro de todas las vías metabólicas en todas las vías celulares, porque no es así. Sin embargo, dentro de mi conocimiento profundizo para entender esto. Y a las cosas que en general debemos entender primero, que es la medicina. Es una buena pregunta y creo que muchos de nuestros pacientes, y sé que ya me habían preguntado casualmente, exacto, muchos me preguntan porque, bueno, hemos visto que la edad que la gente empieza a preocupar de siempre son los 30, o sea, tengo mucha gente que me vienen, me preguntan, las pacientes, específicamente que claro, el gremio de la cirugía plástica es un poco diferente porque sabemos que la gran cantidad de gente que se acerca a nosotros es mucho lo que es la población femenina
Y también pues están buscando la forma de cambiar su entorno, cambiar su simetría corporal, su armonía. Y yo siempre les digo esto, o sea, yo les digo, yo te puedo ayudar a cambiar esa simetría, pero yo necesito cambiar toda tu parte metabólica porque pues para llegar a donde llegamos muchas veces, no solamente fue que la paciente se golpeó o tuvo un trauma o nació con algo congénito, fue que la paciente literalmente tiene un mal estilo de vida, que yo creo que en futuros capítulos vamos a tocar lo que es la nutrición y toda la parte de todos los ejercicios y todo esto, pero específicamente la medicina regenerativa para realmente llegar a ese punto crítico. ¿Qué piensas tú de cuánto es el porcentaje para ponerle algo realmente uno le va a aportar a este paciente o a esta paciente que se sometió, dígase, una cirugía, o una paciente que ya viene, como dices tú, con sistemas decaídos, con sistemas que no puede volver o no llega a ese objetivo que ella desea, independientemente de que tome pastillas, de que haga dietas, de que haga todo esto? Háblanos un poco de eso. Primero definamos lo que es el envejecimiento y el segundo definición del nivel celular. Claro. ¿No? En el envejecimiento, si en cierta la pérdida del funcionamiento adecuado de los sistemas tanto moleculares o de todas las ramas metabólicas, la reparación, y eso incluye que el envejecimiento de la estructura del ADN en el ADN, tanto del ADN de las mitocondrias como del ADN del núcleo del ADN. Claro. El envejecimiento es acumulación. Total. El envejecimiento hasta hace poco era irreversible. No. El envejecimiento es sistémico. Acaba de tocar un buen tema de que es irreversible. Yo no sé si ha visto ahora que está, todo el mundo dice que no es que Cristiano Ronaldo tiene 40, pero el man tiene un cuerpo o una... Exacto, o sea, háblanos un poquito acerca de esos parámetros que están usando hoy en día para decir que el cuerpo está rejuvenecido. No son parámetros tan fuera de este mundo, pero sí se mide que el PCR, sí se mide la interleuquina, la interleuquina, sí se mide el factor de necrosis tumoral, sí se mide la oxitocina, sí se mide, y obviamente que los balances de los estudios anteriores, por los que nosotros crecimos, hemograma, la química general, todo eso se mide, pero se miden otras cosas, se mide el nivel hormonal. Claro. Y incluso se logra medir la tasa de uso de oxígeno. Exacto, el famoso los gringos le dicen mucho el VO2 max, que es el máximo, que he visto que hablan de que, bueno, eso es uno de los parámetros que se usa para saber la capacidad, para ver qué tanto tú haces, o sea, toda tu parte de ventilación. Y ¿sabes qué? El oxígeno es la molécula que nos permite a nosotros sacar mayor provecho de los integrantes. Y si distribuimos el uso del oxígeno dentro del cuerpo, él se va a utilizar principalmente en la mitocondria celular. Y la mitocondria celular es un espacio que genera por lo menos el 70% de la energía de la célula. Antes de eso hay una producción energética que es la glucolítica, hasta que se produce el piruvato y el ácido láctico, y de allí se congestiona, entonces viene la producción de acilglicerol. Claro. Y el piruvato que se introduce en el ciclo de Krebs que ocurre dentro de la célula va a llevar un consumo de oxígeno, pero allí también se va a producir una gran cantidad de radicales libres. ¿Y qué es un radical libre? Todo el mundo lo menciona y la gente te dice, todo esto que tiene antioxidante, y tú lo compras. Exactamente. Y tú dices, bueno, y el antioxidante me quita el óxido, vi que el carro de mi abuelo se oxidó, es mago, así que si me lo quita a mí debe ser algo bueno. Y no es fácil comprender el conocimiento molecular tan profundo, no critico al que no lo sabe, que es una buena oportunidad de aclarar qué es un radical libre y por qué la mitocondria está blindada por un sistema para eliminar los radicales libres. La falla de esos sistemas, por eso es la importancia, la falla de esos sistemas por la excesiva producción de radicales libres es lo que da inicio al envejecimiento, principalmente. No es lo único que falla. Pero el radical libre es una molécula que se carga de otro electrón.
que roba un electrón. Y el antioxidante es una molécula que, aunque te parezca, no va a donar otro electrón más para que el electrón se aparezca. Porque cuando el electrón está solitario, él se vuelve inestable. Inestable significa que él va a querer robar un electrón más a otra molécula. Esa otra molécula es la que se oxida. Entonces, al robarle el electrón a la otra molécula, pierde un electrón. Y dice, bueno, ¿y qué tantos electrones que tiene ese electrón? ¿De qué te sirve? Dentro de la estructura, de todas las estructuras, tanto lipídicas como proteicas o de los ribonucleósidos, tiene un comportamiento estructural, tienen una forma, y esa forma depende de la interacción de las fuerzas atómicas de la fuerza nuclear. Al perder un electrón, empiezan a aparecer otras fuerzas. En la interacción de la energía nuclear, de la fuerza de Van der Waals, la fuerza débil y la fuerza fuerte, hay una deformación mínima. Claro que todo va a nivel molecular, pero la estructura se deforma todo. Esa pequeña deformación evita que las moléculas encajen a la perfección como tenían que hacerlo. Y eso crea una disfunción a nivel molecular. Y es bueno que hayas tocado el tema porque ahí vamos de nuevo. O sea, desde que el cuerpo pasa algún tipo de estas señales, de estos desórdenes, algunos dicen, por ejemplo, con las cadenas de aminoácidos, todo esto, a cómo llegamos, y no pasando el tema por alto de la parte de la oxigenación, lo fundamental que es para el cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo has visto tú, por lo menos en estos últimos años, en los pacientes, pues estos que me estás hablando, que han tenido algún deterioro de los sistemas, qué has sabido por lo menos con las terapias de oxigenación? Mira, la terapia de oxigenación es muy buena en el lenguaje y la cámara hiperbárica. Sin embargo, el exceso de oxígeno puede causar varias cosas. Lo primero que el oxígeno llega a no haber llegado. Pero en esa terapia también va a ser oxígeno más radicales libres. Por supuesto. Entonces, si va a haber oxígeno más radicales libres, van a preguntarse si el radical libre y hace en general le hace un daño en el cuerpo. Como en la terapia de oxigenación, eso me beneficia. Yo te respondo dos cosas. Una, que sí es cierto que lleva oxígeno a lugares donde bajo tensiones normales, presión atmosférica normal, no llega en la cámara hiperbárica, sí te permite que llegue. Pero además, la exposición a altas cantidades de radicales libres activa en el cuerpo los sistemas de eliminación de radicales libres, sobre todo los sistemas enzimáticos. Todos los sistemas enzimáticos se reactivan bajo estrés. ¿Y qué es el estrés celular? ¿Qué es el estrés oxidativo? ¿Qué es el estrés en general? La palabra estrés, ¿qué significa? Esa palabra existía hasta creo de los años 50. Es verdad. Pero hoy día lo usan para cualquier cosa. Sí, el estrés laboral, el estrés... Y estoy interesado en una de las cosas que la gente más dice, sin comprender realmente la misma palabra que significa, y es llevar tu capacidad de respuesta clínica. Ya, así es. Si en tu trabajo te mandaron a hacer algo, está por encima de lo que tú puedes hacer, vas a sentir estrés. ¿Sabes? Porque estás al límite de tu capacidad. Si la tarea que te ponen te supera por mucho, te da estresa. No, claro, mira, y yo creo que trayendo ese tema también, todo el mundo está estresado. Y esto es una de las cosas... El término emocional. Claro, en el término emocional, todo el mundo está estresado, todo el mundo siente de que el país va muy rápido, los estreses de todo. ¿Y por qué? Exacto, es que ahí va la pregunta, y yo creo que esto es la parte que sí hay que definir muy bien. ¿Por qué todo hoy en día va relacionado ahí? Antes pues tenías estrés, te daban algún tipo de medicamento, alprazolam, bueno, etcétera, todo estos medicamentos ansiolíticos que hoy en día se le da a cualquiera. O sea, tenemos una población, creo que tú y yo no podemos mentir de eso. Yo tengo una población de gente joven como de gente por arriba de la mediana edad,
Y lo que hemos visto esto es la cantidad de medicamentos ansiolíticos se le da. Y tú lo acabas de traer a colación, siendo un poco más científico y llevando esto a la parte más metabólica. La célula está estresada. Al la célula estar estresada, estamos viendo que todos estos mecanismos de compensación no se nos están dando adecuadamente, y por eso simplemente lo que estamos viendo traducido en el cuerpo humano es ver una persona estresada, una persona que no puede corresponder bien con los mecanismos de compensación, dígase el azúcar, insulina, la presión, que son los típicos, son las cosas típicas que todo el mundo lo ve diariamente. Como el estrés, llamemos como el estrés psicológico, Claro. va escalando a nivel sistémico, Total. nivel hormonal, y a nivel inflamatorio, psiquiológico. Y nuestro cerebro se divide, lo va a dividir en dos partes. Y la parte que nos genera la conciencia, el pensamiento, el análisis, y todo el resto, que es la mayoría, que hace las funciones subconscientes, todos los núcleos, todos los Parasimpático, claro. sistemas simpático, parasimpático, todo el cerebro. A ti tu cerebro te dice sobre algo tienes que cambiar. Total. No aprendiste a triunfar. Así es. Luego tú no dices, doy un paso, ok, ya tienes grabado el... Sí, la plasticidad, ¿no? La plasticidad cerebral que hoy en día lo tenemos bien entendido. Y tocando eso nuevamente, porque veo que estás muy profundo en la parte esa. En algún momento, danos un ejemplo, por ejemplo, de pacientes que hayas atendido, que tú has visto este estrés que ha llevado a que descompensen muchos de los sistemas y que hayas podido, pues, incluir una terapia. Y te lo digo, estoy agradecido contigo porque hasta con la terapia que me diste a mí, ¿sabes? Yo cuando comencé con todos estos suplementos que te dije, ¿sabes? Siento que la sangre la tengo, o sea, no sé, honestamente no me sentía bien, la parte vascular mía tenía muchas, yo sufro de varices, exacto, estoy de pie 8 horas operando. ¿Cómo compenso eso? Y obviamente mi alimentación no era la mejor, estaba fuera del ejercicio, y creo que hablamos de esa vez y creo que me diste yo siento que me estructuraste un plan adecuado para comenzar. Ya no me duelen tanto las piernas, ya corro, me va mejor. Llevo, pues ya te dije, como te digo, ya llevo más de 15 días de que comenzamos, no, un poquito más, creo que 21 días que comenzamos la terapia, y estos suplementos fueron ayudándome, y como te digo, todavía no hemos comenzado con las partes de la sueroterapia, pero que ahora estoy mucho mejor con la sueroterapia. Pero es lo que te digo, porque o sea, yo me imagino que todos, vámonos a la parte de lo que quiere, o sea, ¿por qué esta conversación? Porque mucha gente quiere saber cómo se pueden ayudar a sí mismos, o sea, y no estoy hablando de tal vez los tipos que tú has visto que son ya militares o gente de otro tipo de alto rendimiento. Son diferentes. Exacto. Estoy hablando para eso, el panameño común, brother. Estoy buscando para el panameño común que puta, él mantiene su familia, está en su trabajo de 7 a 5, que tiene sus deudas, tiene que pedir préstamos, porque ese panameño, que es el que quiero que ojalá nos escuchen todos, llegue esta parte de medicina regenerativa, que no caigamos a lo que está allá. Ahorita estamos en las enfermedades crónicas, ¿sabes? La pandemia del siglo. ¿Qué le podemos a ese paciente? ¿Cuál es la intervención? Y eso sí me gustaría escucharlo. Por etapa. Exacto. Que es una pregunta amplia. La condición mental de estrés libera neuroquímicos que comandan en una forma de cascada una serie de eventos proinflamatorios y hormonales. Si hablamos de inflamatorio, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de moray se puede introducir a nivel de señal del cerebro mismo y una conexión con el sistema límbico que va a producir un estado proinflamatorio. Esa señal también viaja a nivel neuronal hacia los sistemas médula y activa el sistema inmunológico. Okay. Lo activa a veces más. Pero también a través del nervio vago va a tener ramas que trabajan sobre la opinión, cierran un poco la arteria, el prerrenal, y al cerrar la luz de la arteria, el riñón va a recibir presión de sangre, y ahí no el riñón libera la gallina.
que luego se activa con el sistema de la angiotensina y hay toda una cadena de hipertensión, taquicardia. Y dice, ok, y eso tiene provincia al sistema circulatorio. Si hay alteración. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el oxígeno, el principal productor de radicales es por huevónico, porque también hay hidrógeno, de nitrógeno, y aún así el oxígeno es lo que representa el grueso de la producción de radicales libres. El 5% del oxígeno se utiliza en el sistema circulatorio en la producción de óxido nítrico a través de la enzima óxido nítrico sintasa, utiliza la quimina como precursor, y esa transformación de oxígeno. Y hay otra hormona que trabaja allí, que es el BH4, el un cofactor, el BH4, muy importante en la producción energética. Y empieza una acumulación de radicales libres también en el sistema circulatorio. Luego, si el sistema circulatorio con unas otras radicales libres, ese tejido empieza a inflamarse y a envejecer. Los penicitos, que son las células precursora, vamos a llamarle las células madres de las células epiteliales, que son las que tienen que regenerar, y empiezan a no dan abasto a todo lo que quieren regenerar. Y el sistema circulatorio empieza a envejecer. Tal cual. Entonces, tocando todo eso que nos fuimos bien a la molécula, como decimos, vamos ahora a traducirlo a la parte ya de nosotros. Porque él va a generar. Ajá. Y va a ser así. Qué importante que la población entienda, que el paciente entienda y que lo tenga muy claro, que el estrés y tos, el estrés acaba inclusive deteriora tu mente, cuerpo, y el sistema inmunológico lo altera terriblemente. Y no solamente el daño psicológico, no es cualquier de decir, me leí un libro que tenía una pastillita y todo se arregló, porque hay un sistema que se va adaptando a eso también. Entonces es muy importante el desarrollo psicológico, el desarrollo mental del individuo. Y ese desarrollo tiene que empezar en la infancia, y tú eres responsable de seguir desarrollando. Tú eres responsable de decir cómo yo lidio con mi... Claro. Cómo yo lidio con mis problemas comunes, ¿verdad? Comunes, sí son comunes a todo el mundo, aunque no sean del mismo nivel. Pero todos tenemos los mismos problemas. Y ese estrés sí termina convirtiéndose en un estrés celular. No queda allí, no queda solo tus emociones de que, ¿sabes qué? Me tomé un té y me cambié. Sí da una huella química en tu cuerpo. Y esa huella química incluso ocurre en tu cerebro. De la neuroplasticidad que tú decías. Dentro del cerebro, ante una situación de estrés, de molestia, la respuesta que se genera en tu cerebro genera una especie de... Yo le llamo a eso, ese término me lo inventé yo porque no he encontrado un ejemplo suficiente, a una huella de lodo. Una huella de lodo, si una huella y nueva, se muere. Pero si esa huella se repite, y ante la situación de estrés, tú siempre respondes con enojo. Si ante la situación de estrés, tú siempre respondes con violencia, en tu cerebro empieza a hacerse una sal. Y aunque llueva, ya no se guarda. Y tu cerebro se moldea para que esa sea tu respuesta siempre. Y romper eso es, si yo te digo, la mejor medicina de todo lo que podemos hablar aquí, sería cómo tú aprendes a modular tu cerebro, tu emoción, tu persona ante una situación de estrés. Y no subestimar cada pataleta, cada día, cada cosa, y decir, Bueno, sí, porque eso es algo química. ya que tocaste ese tema, creo que la vamos a estar invitando. Ella es una psicóloga que está en la parte de psicología evolutiva y es muy bueno y creo que tenemos que traerla porque eso también va a darle mucho contexto a las personas sobre todo esto, porque hoy en día las terapias combinadas, que es lo que
creo que queríamos lograr el día de hoy, queríamos lograr de por qué la medicina regenerativa, por qué la medicina convencional, por qué las diferentes herramientas que estamos teniendo hoy en día para poder lograr, al final es un objetivo, al final es darle un balance, una estabilidad a nuestro paciente. Cuando sí con el equipo de Holanda, el fútbol total, Claro. ¿no? Yo hacía en mi mente una idea de algo así en medicina, ¿sabes? Medicina total, Exacto. donde una parte no necesariamente tiene que combatir a la otra parte, Exacto. sino que de una herramienta que existe dentro de una rama de la medicina se benefician todos. ¿Tú habías escuchado el término UPF? Yo creo que te lo mencioné. Sí, creo que me lo dijiste, pero no. Bueno, Regulatory Protein Response es una producción de proteínas fibroblast a nivel celular. La causa radica nuevamente en el estrés celular y da mucho peso al estrés que está recibiendo el retículo endoplasmático. Y empieza a producir proteínas en mala calidad y esas proteínas muchas veces son las proteínas que causan la hipertrofia. Claro. Hipertrofia como la hipertrofia prostática. Entonces, no, la hipertrofia prostática es una inflamación de la próstata, sí, pero solamente en eso. O sea, ya son la próstata de semen. Y que saben los urólogos profundamente que es un PF. Entonces, no es que no les voy a decir ahí cómo tienen que hacer la urología, pero no hay una rama de la medicina o una especialidad de la medicina que en este momento no necesite aprender conceptos que han marcado los últimos 10 o 15 años o 20. No, por supuesto. Mira, Capa hoy día a necesitar ampliar nuevamente. Tú eres claro. inflamación, pero por lo menos qué tanto sabes de la cascada de la fase. ¿Verdad? Y yo te estoy diciendo, hey, tú no es bueno en lo que haces. Lo que te estoy diciendo es, si es verdad que ha surgido una evolución en la medicina que no necesitamos involucrar más todo. Yo creo que lo hablamos en estos días casualmente, que lo mencionaste súper bien, Omar. No se me olvida. O sea, ya, si uno quiere volver a estudiar medicina, hay que entrarle directo a muchas otras especialidades desde el punto de vista genético, del punto de vista molecular, bioquímico, totalmente lo inmunológico, ¿no? Y si no nos vamos a la tarea de hacer volver a empezar a echar atrás, Total. ya qué es lo que cuáles son los conceptos actuales en cosa. Lo que nos vamos a ver como médicos son Por supuesto. el mismo sistema nos va a sacar y te quedaste atrás. Mira, fíjate, ayer casualmente, antes de ayer, creo que fue que hablé con un amigo, él pues es contable y me comentó algo que se me quedó en la cabeza, se me quedó bastante fuerte. Me dijo, ¿sabes qué, brother? O sea, ya ChatGPT puede hacer todo lo que hago. Y trayendo eso... Exacto, entonces de eso se trata. Yo creo que, y por eso me gusta siempre hablar contigo, porque pienso que es volver a reformularse el problema, y eso es lo que nos va a llevar a concientizar a todos de que cómo debemos lograr que cada vez seamos más óptimos, cada vez podamos lograr nuestros objetivos, y esto no solamente para la gente adulta. Yo pienso que todo es nuestra mente. Claro, hay que trabajar y cuando decimos mente podemos pensar en la mente de la estructura del cerebro o la estructura del pensamiento. Total. El procesamiento del pensamiento. Por supuesto. Y lo que hizo ya veía que me encantó, que es cómo nosotros tenemos la capacidad de observar nuestros propios pensamientos y ser a la vez la persona que ejecuta el pensamiento y al mismo tiempo testigo de nosotros mismos, ¿no? Pero en la neuroplasticidad, el cerebro sí tiene la capacidad de hacer reconexiones y de... Total. Pero para eso no podemos dejar conceptos como la neuroplasticidad. Claro, total. Eso es... Ok, hasta hace unos años no habíamos escuchado el término de... Bueno, sí había término apoptosis, pero cuando yo estudié medicina,
quedaba allí, moría allí. Muerte solar. Mucho más antes. Porque ya hay necroptosis, apoptosis. Lipoptosis, la muerte del tejido adiposo. Claro. ¿Y por qué el tejido adiposo muere? ¿Qué lo lleva a decir la traducción que le dan en el español a mí no me gusta, que es muerte programada? Porque para nosotros programarnos es como nos dará buena. Así es. El viernes a las 5 de la tarde nos morí. Y no es así. La muerte de la apoptosis es una muerte donde la célula, cuando ya reúne ciertas condiciones, y él dice que es momento de desmantelar la célula. Y ese mecanismo de desmantelar la célula lleva una organización, es decir, lleva unas etapas. Claro. Esas etapas de desmontar la célula, al final lleva el trabajo y la participación del sistema inmunológico. Réfragos tisulares, que son las que vencen como provoca accidente, tienen que ir a donde esa célula que murió y tienen que retirarla a través de lo que hacemos con la basura, ¿no? Que es del reciclaje. La parte importante es que en cada cosa dice, ok, y si la célula reunió las condiciones para morir, ya no es funcional y no murió, ¿en qué se convirtió? Exacto, ¿cuál es el producto final? Senescente. Y una célula senescente dice, ok, bueno, ahora tengo dos conceptos nuevos. Tengo la apoptosis y tengo la célula senescente. Entonces, ¿a quién trato? En una de las cosas que se acumulan en el envejecimiento son las células senescentes. No terminan de morir. Vivas no están. ¿Y dónde lo podemos ver todos los días? En nuestro paciente. Claro, en la piel, exacto. Por eso es que la piel, como sábana, sí va creciendo. O sea, la manta que cubre el cuerpo es más grande que la cantidad de tejido que tiene que cumplir. Y entonces tú lo que haces es a través de tratamiento en una cirugía. Claro. Vamos, Omar, para ir recapitulando, o sea, para darle como un capture o darle un final, una conclusión, me gustaría que nos diera, pues nuevamente, porque esto es para gente que está mirándonos, que está viendo lo que estamos haciendo los médicos, cómo estamos integrando la parte regenerativa. Quiero que nos des como un mensaje o un enfoque generalizado de, por ejemplo, cómo pueden ayudarnos esto en diagnóstico, tratamiento, algo como la vieja forma que, como nos explicaron a nosotros las medicinas. Quiero que nos digas algo ahí antes de cerrar el podcast. Es sobre todo, ¿no? No, tómalo de esta forma. Mira, hoy en día estamos buscando cómo nuevamente, la palabra siempre optimizar es la pregunta que siempre buscamos. Yo creo que siempre estamos, esa palabra me ha gustado últimamente porque, ¿sabes? Cuando uno llega a los 40, por lo menos como nosotros, la gente se queda y que, hey, me estoy envejeciendo. Y no siente que tienen esa misma capacidad, esa misma fuerza, no siente que la parte mental, que estás tan ágil, no sientes que los músculos te crecen tan rápido, sientes que no corres como antes, que no puedes cargar. Entonces, yo, o sea, viendo todo este desarrollo, te lo digo por mí, ¿sabes? Yo creo que uno siempre, la curiosidad comienza por uno mismo y trata de ir estructurando cómo puede ir ayudando. La crisis. Exacto, y decir salud, porque hay pacientes que van a llegar y van a decir, o sea, yo no tengo una enfermedad, o sea, pero también tiene que reconocer que no está bien. Exacto, entonces ahí es donde yo quiero llegar a ese punto. Yo pienso que optimización de la salud es lo ideal. Sabe que es lo más parecido a la salud preventiva, ¿no? Claro. Y tengo la edad, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, pero voy perdiendo de vitalidad. Tal cual. Si yo pudiera recuperar mi vitalidad, si yo pudiera recuperar mi condición física, mi juventud, mi capacidad de regeneración, sería un mundo increíble. Total. Tú volverías a ser una persona de un físico pobre, pero con la sabiduría que se supone que debe ir creciendo. No es con la fe, no con la fe, o sea, ser mayor
te da más experiencia, pero no necesariamente pasado. Y la mayoría de las veces sí. Yo creo que lo primero es dejar de hacerle daño al cuerpo. Un excelente consejo. Puedes decir, yo me estoy gastando 100, 500 dólares, $1,000 en suplementos, terapia génica, cámara hiperbárica, terapia de hielo, terapia, yo pago lo que sea. Tengo terapia de péptido. Sauna, todo. Cada 5 años me hago un tratamiento de Center Madrid. Si tu estilo de vida está lleno de malos alimentos, Total. no puedes estar No tener buen sueño, no. Exacto. Total. ejercicio, Tal cual. y fumas, y tú dices, ok, ¿cómo vas a combinar lo mejor que te ofrece la tecnología con la mala selección de un estilo de vida? No es compatible. Primero deja de hacerte daño. Bueno, Primero empieza a comer bien. Y esa parte ni es tan complicada ni es tan fácil. Porque la cantidad de sugerencias extremistas que hay en redes sociales sí, es demasiado. termina por confundir a Total. los alimentos son un poquito de sustancias químicas. Y por eso, Omar, eso de acá de decir creo que es tan importante y yo creo que es lo que nos debemos a nuestros seguidores. ¿Por qué queremos formar esto? Porque realmente, como lo acaba de decir, tanta gente hablando, tanto influencer, micro, macro, que están hablando y no están dando los consejos adecuados. Más bien están llevando que si solamente haz esto o haz lo otro. Y por eso nuevamente tenemos que decir, y creo que Medicina Total Medicina Total. va a llevar esa información. A cada uno vamos a estar invitando, yo creo que vamos a estar invitando diferentes especialistas, diferentes científicos que van a estar acompañándonos en este podcast con nosotros dos, llevando nuevamente a lo que es eso, cómo recuperar la salud y cómo pues llevar esta medicina regenerativa para cada uno de ustedes. Así que La invitación no va solo para los pacientes. Yo creo que lo ideal sería captar también la comunidad médica. por supuesto, así es, Una comunidad que juntos tengamos el deseo de desarrollar a nuestro país, tal cual, la medicina de nuestro país en otra dirección. perfecto. Y que la invitación no sea solamente para los pacientes, que sea una invitación muy abierta y no necesariamente de que sepan, porque yo no me considero un experto, yo te diría un experto a alguien que tiene 20 años, 25 años trabajando en el área o más. Yo no me considero un experto, pero sí una persona con el deseo de aprender, de saber, y sé que el aprendizaje toma mucho tiempo. Por supuesto. Leer un libro toma mucho tiempo, comprenderlo toma mucho tiempo. Y viendo podcast y viendo videos, tú aprendes porque tienes una instrucción general. Pero al final, si tú quieres saber, tienes que ganar tiempo. Así es. Y eso es un gran trabajo que toma décadas o una vida entera. Así es. Lo que a mí me gustaría es que si los pacientes sepan que sí hay una opción, que sí hay una opción de cuidarse mejor, que no es tan complicado, sé que no es fácil, y que la otra invitación sea para la comunidad médica, para que si saben más del tema de lo que nosotros estamos hablando, o incluso quieren corregir y decir, Omar, las fuerzas nucleares que mencionaste no son bien, que suben. Así que ya saben, tan bienvenidos a la comunidad médica para que nos acompañen y hablemos de ciencia.